estaba sucediendo, aquella locura que le metieron en la cabeza a Chávez de que las tierras cultivables de Aragua había que cambiar el tipo de cultivo y acabó con aquellos cultivos tradicionales de la caña de azúcar y todo eso, sí, para sustituirlos supuestamente para sembrar tomates y para sembrar algún tipo de vegetales que nunca se dio, nunca, y mantuvieron al estado de Aragua de ser una gran potencia agrícola, no solamente en ese eje desde las Tejerías hasta Maracay, sino en el valle de Tucutunemo, mucho más abajo, y en muchos sectores del estado de Aragua acabó con los sembradíos, y otra cosa que no nos debemos olvidar, porque yo digo que la culpa, por supuesto, en este momento la tiene Maduro, pero es el modelo chavista lo que fue un desastre. Porque recuerden lo que hicieron con Agroisleña. No hay nombre con lo que se le hizo a Agroisleña que se dedicaba a fomentar, a ayudar, que era privada, sí, muy bien, pero nunca los campesinos venezolanos estuvieron tan bien orientados en cuanto a la siembra, en cuanto a su cosecha, en cuanto a ganancias, créditos, semilla y la calidad de la producción como con ellos. Lo sustituyeron por una agropatria que se dedicó como una cuadrilla de depredadores del erario, simplemente a dejar esos campos muertos. Hoy tenemos un país padeciendo hambre, pasando hambre, 7 niños muertos y un adulto el fin de semana. 7 niños muertos y un adulto en Aragua, sencillamente porque fueron a consumir desperdicios, comidas de desecho de un basurero o de un... Inclusive Mariela me comentaba en la mañana que había la presunción que en algunos de los casos ni siquiera esa yuca simplemente era arrancada a destiempo con mucha antelación antes de cierta maduración y había gente que la robaba, pues la arrancaba de los sembradíos y la ponía a la venta inmediatamente sin avisar a los clientes. Esto es una locura, Luis, esto no tiene nombre, esto es definitivamente, esta gente tiene que ser juzgada por esa humanidad, porque yo no lo veo de otra manera. Esto es una responsabilidad del Estado. Esto es una responsabilidad del gobierno, de este régimen. Esto es una responsabilidad de ellos. Es un derecho humano comer, tener comida, y no la dan. Y Venezuela está muriendo de hambre. Y lo que es peor, no es que, bueno, nos van a inundar de comida de otras partes del mundo, pero algún auxilio con alimentos requerimos en este momento. Y no lo llamen canal humanitario ni cosa por el estilo. Ya estamos, por cuestiones de necesidad, pues, sencillamente. Así es. Estamos en un estado de necesidad, de emergencia internacional. Todas las alarmas se prenden. Para algunos que acusan a la oposición en general de estar a favor de cierto injerencismo y todo eso, simplemente le tenemos que responder. ¿Es que acaso para Brasil no es un dolor de cabeza? ¿Para Colombia no es tremendo dolor de cabeza? ¿Para Ecuador, para Perú? La ola migratoria de venezolanos que están huyendo, muchos de ellos sencillamente con un morralito encima, con un bebé en los brazos, sencillamente para tratar de saciar el hambre, porque en Venezuela hay una incapacidad absoluta de garantizarle a todos los venezolanos las 3 comidas básicas diarias. ¿Quién puede ser absolutamente ajeno a esa realidad? Y vuelvo al punto del comunicado de la causa R, porque allí está centrado el tema. El tema está centrado en el esfuerzo organizado, conjunto, que podamos hacer todas las fuerzas vivas, todas las organizaciones políticas, todo el activismo político del país, que podamos de manera conjunta, en unidad nacional, dar una respuesta en conjunto. Porque aquí el tema de que salgan por allí algunos pensando o señalando de que no participar o no ir con candidato a este proceso electoral fraudulento es sencillamente de acuerdo a lo que ellos dicen, a la conseja que dan, es que bueno, eso es como irnos de vacaciones. Nadie está planteando eso. Aquí, cuando planteamos defender la democracia y defender nuestros derechos constitucionales, implica que al plantarnos de frente, con carácter, frente a ese
fraude o esa farsa electoral, pues sencillamente lo que estamos diciendo es alinearnos con todos los sectores del país que lo han venido a la Iglesia, la Conferencia Episcopal, las universidades, los gremios profesionales, los sectores empresariales, los sectores culturales, partidos políticos, activistas, la gran mayoría de la opinión pública nacional, la comunidad internacional que se ha alineado y bueno, allí está el comunicado que acaba de hacer, el documento que acaba de hacer público el Grupo de Lima y en general la Unión Europea, Estados Unidos, bueno, todos los países del mundo prácticamente en una sola dirección, y en eso nos tenemos que apoyar. Y cuando estoy planteando esto, bueno, es el llamado que quiero hacer a constituir, como bien lo he planteado con toda claridad, a hacer un gran esfuerzo y constituir esa gran alianza de unidad nacional, donde no sea excluido nadie, y donde no es como se me ha escrito por allí en redes, bueno, ¿por qué no te sumas a tal o cual grupo? Aquí yo estoy llamando a que nos sumemos a tal o cual grupo. Aquí estamos llamando a que juntemos esfuerzos. Es correcto. No se trata de que yo me sumo a otro grupo, que yo llamo a otro grupo que se sume conmigo. No, nada de eso. Porque este planteamiento que estamos haciendo no lo estamos haciendo en nombre de que vengan a incorporarse a la causa R. Una vez que yo he desechado esa postulación o precandidatura que había hecho la causa R de mi nombre y que he dicho públicamente que no participaré jamás, que no asumiré jamás una conducta tan irresponsable como para presentarme en medio de esta sanganería electoral que esta gente pretende montar. Bueno, sencillamente es con ánimo de aportar, de orientar, de organizar. No quiero otra figura sea esa, la de ayudar a nuestro pueblo a organizarse y pelear, porque aquí nadie está planteando irse a chinchorrar, aquí estamos planteando pelear, defender nuestros derechos, no cruzarnos de brazos. Eso porque la política para nosotros no está solamente en el entendido de procesos electorales. Pues si no hay proceso electoral, entonces no hay política. No, señor, la lucha política es siempre. Y las elecciones son parte de un esfuerzo o que están allí constitucionalmente presentes, pero la actividad organizar, plantear ideas, propuestas con las que venimos haciendo en este momento. De eso se trata y por eso la necesidad de que este documento de la causa que lo hayamos publicado, que lo conozca la población, para que nadie se... Cuando hablamos de defender nuestros derechos a elegir o a votar libremente, sin ninguna presión, no es que estamos llamando a participar en este proceso fraudulento, sino que tenemos derecho porque somos demócratas, porque no somos abstencionistas, porque creemos en el voto, pero en el voto que tiene efectividad, en el voto que sirva realmente para la alternabilidad en el poder y no para que alguien pretenda utilizarlo para perpetuarse en el poder como quiere Nicolás Maduro. Esa es la realidad del asunto. Vamos al segundo corte y ya regresamos. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750 AM. El sabor está en Coco Factory. Acerca de saborear la mejor cocada de Caracas, pero también tienen agua, aceite, galletas, helados, caramelos, conservas y esencia de coco. El coco es 100% natural, energético, hidratante, remineralizante y refrescante. Coco Factory está en la de Santa Mónica, Teresa de la Parra, edificio Codazzi, frente a la antigua estación de combustible, y en la Rosaleda, San Antonio de los Altos. Coco Factory, sin cocos no hay paraíso. En Venegroup somos la solución en envíos aéreos y marítimos. Ofrecemos servicios con la mejor calidad y en tiempo récord, de manera fácil y segura, a través de comprasyenvíos.com. Contáctanos 0251-710-4945 y por nuestras redes. Venegroup, aliados en compras y envíos. Ciudadano, conoce tus derechos. El hambre opaca el intelecto, disminuye la productividad e impide a sociedades enteras desarrollar su potencial. Los alimentos son un derecho humano fundamental. Haz valer tus derechos. Les habló Rafael.
concejal de Chacao. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Hay distintas formas de entender el mundo que nos ha tocado vivir. Y en RCR se las exponemos día a día. Tratamos de entender y explicar los hechos que se convierten en noticia. Con ímpetu pero sin gritar, porque la realidad no se puede tapar. En una Venezuela que cuenta con su constitución y un marco legal, pero que el gobierno viola a diario, dejándonos a todos en el desamparo. Con pluralidad y respeto, porque todos somos venezolanos. RCR, una visión amplia y contrastada de lo que sucede día a día en la calle. Ahí, donde todos nos encontramos. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. RCR 750 AM. Buenas tardes, volvemos a tu programa Andrés Velázquez Contigo. Andrés, ¿Tenemos a Américo? Parece que tenemos a Américo al aire. Américo. Buenas tardes, Andrés, Trincado, allá en los estudios de Radio Caracas Radio. Buenas tardes, Américo, gracias por atendernos. Mira, bueno, queremos que compartas con nosotros sobre esta nueva masacre que será en el estado Bolívar, que como bien lo has dicho en tus redes, ya es una situación recurrente. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué se da? ¿Es realmente enfrentamiento, como lo dice el régimen que hay con las fuerzas militares? Bueno, nos enteramos que hay menores de edad, mujeres en la masacre que hubo este pasado fin de semana. Cuéntanos en profundidad qué es lo que está pasando. Sí, como bien ya lo hemos aclarado y lo hemos dicho, allí no hubo tal enfrentamiento. La mayoría de 18 en total, de los cuales 17 eran de sexo masculino, uno sexo femenino, 2 menores de edad, uno de 17 años, otro de 13 años de edad. No hubo tal enfrentamiento por la razón en la que la mayoría de los cadáveres tenían tiros en el rostro, en la boca y en el pómulo, en la frente y en la nuca, de manera que los familiares fueron testigos de excepción y por supuesto identificaron los cadáveres de sus deudos y declararon pública y abiertamente cómo habían encontrado los cadáveres de sus familiares con esta característica. Un hecho sumamente grave, Andrés, Trincado, pueblo de Venezuela que nos escucha, es que las autopsias, los certificados de defunción que emitió el CICPC con presencia de un fiscal del Ministerio Público llamado Francisco Abreu, no dan razón de los disparos en la cara, en la cabeza, en la nuca y en la boca. De modo que todos los informes, todos los certificados forenses son de corte similar, muy genérico, y que por supuesto deja mucho que desear, y deja mucho que desear de parte de la Fiscalía, que se supone es el órgano garante de que situaciones como estas no ocurran. Pero tú acabas de señalar o acabas de preguntar el origen, el por qué se dan este tipo de crímenes de manera recurrente y sistemáticos. Las masacres se han convertido, en el caso del arco minero, en una política de Estado para controlar más y mejor el oro y por supuesto tener mayores beneficios de él. Una élite militar que lamentablemente controla las 27 estaciones de combustible y cobran por eso, controlan el ingreso de la comida, controlan las minas teniendo operadores a los pranes como agentes de retención que a su vez le cobran vacuna a los mineros. Ya no se trata del 10%, ya lo subieron al 30%, y por supuesto, adicionalmente a eso, le compran a los mineros el oro al precio que ellos les vengan gana comprárselo, de modo que es un círculo vicioso en donde el que se revela termina
muertos como terminaron en esa masacre que vimos este fin de semana en Sicapra, a 58 kilómetros de la ciudad de Guasipati, en el municipio de Rocio del estado Bolívar. Pero ya van más de 30 masacres. Tú mismo, Andrés, estuviste al frente de la investigación en el caso de el 26 de septiembre del año 2006, cuando la masacre de La Paragua, que fue exactamente la primera masacre que se ejecutó en las zonas mineras de Venezuela, del estado de Bolívar, y La Paragua tuvo como escenario. Pero adicionalmente a eso, yo le estoy recordando a todos los venezolanos que en los años 90, casualmente siendo tú gobernador del estado de Bolívar y el general Sujurrafo era el general del ejército en la zona, allí se desalojaron a los garimpeiros brasileros de las zonas mineras y no hubo ni siquiera un herido. Centenares de miles de garimpeiros que fueron desalojados en los años 90, no hubo ni un rasguño. ¿Cómo es posible que cada vez que haya una incursión militar termina en una masacre como esta, teniendo de antemano y poniendo de antemano la muerte por encima de todo? Todo esto es un acto provocado, inducido. Esto no es una tarea de simple acto de desequilibrio mental o producto de un psicópata. Es una acción criminal coordinada para que tenga esos efectos, para que todos los demás traten de entrar o entren por el carril. Entonces eso guarda relación con la masacre de Tumeremo, con la masacre del Callao, con la masacre del Caura, con la masacre de La Paragua, con la de El Manteco. Todas han ocurrido más o menos en circunstancias similares. De eso se trata esta tragedia que hoy vivimos, y por supuesto nosotros estamos en la obligación de sustentar todas estas investigaciones, porque una vez que acabe este mediante y sé que vamos a lograr como pueblo venezolano, tendrá que haber justicia en Venezuela, y esos dientes no pueden caducar porque son por supuesto, de lesa humanidad. Puedo decirte que las dos víctimas de Upata, en principio, no tenían antecedentes penales. Uno era transportista de la línea 23 de enero, que traficaba, hacía transporte todos los días de Upata hasta Tumeremo en su carrito por puesto, y el otro era un carpintero y un ebanista, que por desgracias de la vida se encontraron en esa mina de manera casual. Me dijeron que habían unos vendedores de agua también, gente que va a vender agua al sitio. Gente que va a vender agua, gente que va a vender alimentos. Eso es importante, Américo. Es importante que detalles, tú que eres de esa zona, de ese sector y conoces muy bien esa realidad, que le expliques un poco al resto del país, porque se da mucho el hecho de que estamos conociendo gente. Yo he conocido hace poco personas que dicen que sus familiares se han ido a las minas. Eso no significa obligatoriamente que todos son mineros, sino que las minas es un gentío tal que empieza a haber todo tipo de servicios y todo tipo de actividades económicas. El que transporta las bombonas de gas. Sería bueno que tú le expliques todo eso, porque hay todo un mundo alrededor de las minas. Un submundo, diría yo. Las minas son ciudadelas, en muchos casos incluso ya establecidas, donde hay, restaurantes entre comillas. No me refiero a restaurantes de lujo, estoy hablando de comederos donde la gente va, vende comida, vende empanada, venden agua, venden bajo una lona, médico. Sí, venden carne asada, cachapa, cualquier cosa de esa. No es exactamente el trabajo de minero, pero orbitan en relación a esa actividad económica. Y por supuesto, cuando entran funcionarios del ejército y hacen lo que hacen, entonces siempre también terminan. Algunos me preguntan, bueno, pero es que ahí hay planes. ¿Quién sembró los planes en las zonas mineras? ¿Cómo surgieron planes en las zonas mineras? Fueron llevados, fueron adjudicados por una élite militar para que les sirviera de control, para no ser ellos los que dieran la cara. Ustedes no van a ver nunca un general martillando o
cobrándole vacuna a un minero. Van a tener a un plan para que ponga el miedo, el terror, el orden que ellos llaman, entre comillas, con el propósito de cobrarle a los mineros su vacuna y sus formas de ingreso. Solo que, fíjense ustedes, todas las 27 estaciones de combustible que están en el arco, en lo que se denomina como Arco Minero del Orinoco, las 27 estaciones están en manos de las Fuerzas Armadas. No hay ninguna y fueron estatizadas con el propósito supuestamente de acabar con el contrabando de combustible. Lejos de acabar con el contrabando de combustible, lo que hicieron fue institucionalizarlo, porque todo el lugar y el de José Gregorio Lezama, comisario general del SEBIN, hoy preso justamente en el SEBIN. Ambos informes dan fe y dan testimonio de cómo llegan las armas a las zonas mineras, quién las lleva, quién las transporta, de dónde las sacan, y todo tiene que ver con armas de la República. De modo producido en el territorio venezolano, que nunca va a ir a parar al Banco Central de Venezuela. Eso es correcto. Ese oro también lo hemos denunciado. Ese oro va a parar a Brasil, a Colombia, a Trinidad y Tobago, pero sobremanera a Aruba, Curazao y Bonaire. Eso ya está suficientemente testimoniado, incluso en la última sesión vigente de la Asamblea Nacional, el reporte entregado por el diputado Elías Mata, donde daba cuenta, razón y números de cuánto se habían llevado a cada una de estas islas, producto de la extracción aurífera, y toda por contrabando. Ahora, si los militares son los que controlan los aeropuertos, los puertos, las minas, el combustible, PDVSA, o sea, ¿cómo llega entonces sin que ellos sean justamente los involucrados directos de esta tarea? Bien, gracias, Américo, por tu amplio reporte relacionado con esta situación de la masacre, de las masacres que se dan al sur del estado Bolívar. Muchas gracias por el contacto. Bueno, tenemos 2 minutos más en este corte todavía, Andrés, y me gustaría también tus comentarios al respecto. Quería comentar, Luis, relacionado con este mismo tema del sur. En esa zona sur, eso que ha descrito, ese submundo que ha descrito Américo de Gracia, allí no existe el Estado. Óigase bien lo que estoy diciendo. No existe el Estado como tal. Eso es un Estado dentro del Estado, con otras reglas, con las leyes de los planes, con las leyes de la corrupción, con las leyes del matraqueo, con las leyes del contrabando, con las leyes del tráfico de droga, de oro. Bueno, esos esquemas que se dan en toda esa zona del Estado. Y donde nuestras Fuerzas Armadas se comportan como un ejército de ocupación de otro Estado, y donde se prestan para realizar operativos que tienen que ver con el ataque de un jefe de una zona minera para otro que quiere apoderarse de esa otra zona, porque me contaban adicionalmente que en este caso esta zona donde atacó el ejército está al lado de una de las minas sobre las cuales tiene padrinazgo Fuentes Mazuli, un general que actuó como jefe de policía y de seguridad ciudadana el gobierno del corrupto Rangel Gómez. Que se fue Rangel Gómez, pero queda Mazuli. Sí, se fue y está en México. Él seguirá recibiendo su cuota por el oro de contrabando que de allí sale. Y con ese oro y con ese dinero, de allí sale dinero que se blanquea. Por ejemplo, ese Fuentes Mazuli fue el que compró el equipo minero de Guayana, por cierto, y todo con el minero, el equipo de fútbol, quiero decir. Sí. Aquí se dan cosas extrañas que el país no conoce, gente que nada tiene que ver con eso,
que no es ni siquiera un gran negocio que uno pudiera decir, pero que se trata sencillamente de eventos para blanquear y capital y lavar capital. De eso se trata. Entonces, una situación bien grave, lo que ocurre allí al sur del Estado Bolívar, en conocimiento de todas las autoridades, y lo menos que como resumen uno puede decir como conclusión es que sin duda alguna, tal como lo afirma el diputado Américo de Gracia, hay una complicidad estrecha, una estrecha relación entre planes delincuentes de todo tipo con, lamentablemente, algunos miembros de nuestras Fuerzas Armadas. Vamos al tercer corte, ya regresamos. Usted escucha Contigo, solo por el 750 AM. Si quieres preparar y disfrutar jugos naturales, ensaladas de fruta o preparas comidas con frutas, en la Gran Feria de Santo Cristo de la Grita consigues una gran variedad de frutas frescas y de primera calidad, pero eso sí, al mejor precio de la Gran Caracas. Viernes y sábados en Santa Mónica, Avenida Francisco Pimentel, al lado de la Casa Comunal. Gran Feria Santo Cristo de la Grita, economía y calidad. En GlobalTerap reinventamos la manera de rehabilitarte con tratamientos personalizados y tecnología de punta. Atendemos tu postoperatorio de columna, hombro, rodilla, contracturas musculares y mucho más. No te confundas. Estamos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2. Teléfono 0212-461-987. GlobalTerap y despídete del dolor. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urmánica invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Andrés Velázquez contigo, ya estamos en la fase final del programa y solamente disponemos de 4 minutos. Andrés, quiero de todas maneras leer previamente un tuit de la diputada Adriana Pichardo desde Aragua, urgente. Presos comunes toman el penal de Tocuyito, tienen de rehenes a Alexander Tirado, el gato de Aragua, y 3 presos políticos más, y los captores están exigiendo su traslado a cárceles abiertas. Hacemos responsables al gobierno de sus vidas e integridad física. No es la primera vez que son utilizados los presos políticos como rehenes de los presos comunes, caso extraordinario, excepcional, que no ocurre en ningún otro lugar del mundo, ni en las más crueles dictaduras. Normalmente se suele garantizar la vida de los presos políticos. Aquí ni siquiera tiene a Alexander Tirado, a uno de los hijos de Baduel, los tienen en cárceles de altísima peligrosidad y suceden este tipo de cosas. Sí, y quiero al final del programa, Luis y amigos oyentes, dar cuenta de una noticia que aparece en el portal de noticias lapatilla.com, en el que se señala que hay otra crisis en PDVSA, que es el éxodo masivo de sus trabajadores. Me llama la atención porque quiero relatar o comentar algo relacionado con esto. Ciertamente, los mejores trabajadores técnicos de nuestra industria petrolera se están yendo. Esa es otra descapitalización o, ¿por qué no, tal como lo dice la patilla, la otra crisis que tiene la industria petrolera venezolana? Pero esto me permite a mí hacer el comentario siguiente. Aquí en el Estado Bolívar, la empresa Edelca, lo que era Edelca, la empresa pública que yo ponía como ejemplo de una eficaz empresa pública, para derrumbar aquel cuento de que todo lo público es malo. Eso no es verdad. Entonces, yo ponía como ejemplo esta empresa, hoy con el nombre de Corpoelet, así se llama ahora, Corpoelet. Y de esta empresa se fueron también, o se han ido,
la gran mayoría de sus técnicos, la gran mayoría de sus trabajadores. El vecino mío, con 14 años, no, perdón, con 18 años de servicio en esa empresa, ingeniero, se acaba de ir para Chile. Su sueldo no le alcanza. Y te doy este otro dato que comparto con todos. Acaban de renunciar o renunciaron a la vez, al unísono, en el mismo día y la misma hora, 8 trabajadores técnicos que decidieron irse también y renunciaron a la empresa simultáneamente. Y el SEBIN los buscó, los hizo presos. Es cierto. Los tienen bajo presentación semanal en un tribunal y los obligaron a regresar a la empresa, a seguir trabajando por el sueldo de hambre. Ojo, el sueldo, que esta es la tragedia del pueblo venezolano, que el que trabaja no puede comer con el sueldo que devenga. Bueno, estos trabajadores, porque renunciaron para dedicarse a otra actividad o para irse a otro país a buscar mejor ingreso, bueno, no solamente fueron llevados al tribunal por, según ellos, traición a la patria, sino que los obligaron a regresar, a tener que ir a trabajar obligados a Corpo L. Como hace 5.000 años en tiempos de la esclavitud. Exactamente, esto es la esclavitud. La esclavitud, esto es lo que llaman dictadura, esto, para que el que tenga dudas. Y es contra eso, contra lo que tenemos que organizarnos, y valga nuevamente el llamado de Andrés Velázquez y la causa R a unificarnos absolutamente todos en la búsqueda de una ruta común, de un trabajo común, de no avalarle a la dictadura su farsa electoral, pero no quedarnos con los brazos cruzados, sentados esperando que lleguen las soluciones caídas del cielo, sino activar todos los movimientos sociales para seguir adelante. Muchísimas gracias, Andrés. Bueno, los invito para el viernes 6:30 de la mañana. Estoy invitado en el noticiero de Venevisión en horas de la mañana. A las 10 de la mañana de ese mismo día viernes estaremos en Aragua, en Maracay, y a las 4 de la tarde estaremos en el estado Carabobo. Muy bien, muy buenas tardes a todos.